bienvenidos. Hola a la gente que está acá, bienvenidos también. Yo no sé ni cuánta gente mira esto ni nada, pero no importa. Eh, Creo que estamos como para arrancar. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido, Gabriel. Mil gracias por sumarte a esto. Eh, Realmente hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de tener esta conversación y siento también que es probable que hoy se abra esta conversación y que continúe más adelante. Creo que una hora y media no va a ser suficiente para todo lo que puede dispararse a partir de las preguntas y de lo que se podría llegar a preguntar también. Bueno, para los que no lo conocen, Gabriel hizo su doctorado en filosofía sobre una tesis que combina la concepción de la mística de la filosofía de Plotino en relación con la mística de la India. Estoy leyendo esto porque son un montón de cosas las que hizo este buen señor. Hizo sus estudios postdoctorales alrededor de la filosofía comparada y la filosofía de la religión, y se centraron en la filosofía antigua de la India. Es docente de sánscrito en la UBA y en la Universidad del Salvador. No es tan competente para lo nuestro, pero es docente también de griego, o sea, no solo sabe sánscrito, también sabe griego, eh, y de historia de la filosofía antigua en las dos universidades. Fue investigador, fuiste o seguís siendo investigador del CONICET. Soy. Es Esperemos que investigador siga del siendo. CONICET. eh, y, y un montón de cosas más que probablemente nos vaya a seguir contando él. Así que arranco con las preguntas que tengo preparadas para vos. La primera es, ¿cómo llegaste a hacer esto? ¿Cómo llegaste a ser profesor de sánscrito? ¿O cómo llegaste a interesarte en la filosofía de la India? Bueno, primero de todo, gracias Camila por la invitación a charlar. Recuerdo cuando nos conocimos allá en el primer, no fue el primer, fue el segundo en realidad, taller que dio Edwin acá en Argentina, Edwin Bryant. Ujú. Eh, y bueno, luego nos cruzamos un par de veces, estuvimos en contacto y me pone muy contento que me hayas convocado para compartir en este espacio un poco lo que hago y para conversar acerca de distintos temas. Ujú. ¿Cómo llegué a hacer lo que hago? Bueno, eh, comencé a estudiar filosofía ya por comienzo del nuevo milenio, en el año 2000, y la filosofía de la India siempre me interesaba. No sabía cuando empecé a estudiar filosofía que iba a estudiar sánscrito, pero recuerdo que a mis veintipocos tenía muchas traducciones del Yoga Sutra y las comparaba y las miraba. Tenía libros de Vivekananda bueno, obviamente también los leía. Sentía mucha atracción por todos estos temas y en algún momento vi que en la facultad se enseñaba la materia sánscrito y dije, bueno, en algún momento lo voy a estudiar. Eh, y comencé un poco a estudiar por mi cuenta sánscrito, pero luego finalmente cursé la materia eh, y continué, hice 6 años, luego de haberla cursado, 6 años de adscripción a la materia sánscrito, que es como uno se enrola o se asocia a la cátedra para hacer un pequeño trabajo de investigación. En ese momento yo estaba haciendo mi doctorado y decidí que quería combinar en el doctorado temas de filosofía griega antigua con temas de filosofía de la India. Entonces ahí como que mi doctorado hizo un poco un vuelco e incluyó en la tesis, como vos decías, todas esas cuestiones relacionadas con filosofía antigua de la India, desde la categoría de la mística, ¿no? Que no es una categoría propia de la tradición india, por lo menos antigua. eh, es interesante que tampoco es una categoría propia de la filosofía griega antigua, tal como nosotros la usamos, la noción de mística como una experiencia.
Pero bueno, hago todo un estudio y un relevo para ver cómo el término mística, que sí está en el pensamiento griego antiguo, con otro sentido, en el sentido de interpretación alegórica de mitos o de distintas cosas, cómo se puede resignificar ese término para aludir a las experiencias internas, ¿no? Ujú, Y bueno, yo uso esa categoría un poco como puente para abordar dos tradiciones filosóficas eh, independientemente y comparativamente, ¿no? Yo no planteo una influencia ni cruces, porque es muy difícil de plantear respecto en la antigüedad, excepto en casos puntuales y concretos, que no es el de, por ejemplo, Plotino, este filósofo neoplatónico del siglo III después de Cristo, ni tampoco de los textos que estudié en la tesis, textos sánscritos como Bhagavad Gita, Yoga Sutra o antecedentes, ¿no? Ahí no vemos cruces, digamos, de que un texto sánscrito cite textos griegos o de que textos griegos citen o conozcan explícitamente textos sánscritos. Entonces, ahí la comparación es más de tipo estructural, digamos, y no plantea vínculos históricos o textuales. claro. Luego el postdoctorado que hice en CONICET siguió la misma línea. Luego hice otro postdoctorado en la UBA, centrado exclusivamente en la filosofía antigua de la India. Y luego tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos con una beca Fulbright para trabajar con Edwin Bryant en también un tema específico de filosofía antigua de la India, que es lo que sigo haciendo, digamos, ahora en CONICET ya como investigador. Claro, esto es bastante reciente, ¿no? Fue hace el año pasado o el anterior, una cosa así, ¿no? Que fuiste. En 2021, en plena Ah, pandemia. bien. Así que fue todo un desafío y nos Todo un viaje. fuimos con mi esposa y con mi hija, y nos hicimos un montón de test Ah, sí. al llegar, cada vez que nos movíamos, pero bueno, todo salió bien, por suerte, y fue una experiencia muy fructífera, muy linda. También ahí, digamos, desarrollamos una amistad con Edwin, muy linda y que sigue al día de hoy. No sé si eso explica cómo, pero bueno, es un poco el relato No, acerca de... es el recorrido histórico, creo que vamos a hablar Claro. bastante de eso, ¿no? Como los pasitos de por dónde fuiste. Eh, Otra de mis preguntas era si vos tenés una práctica personal de, yo, perdón, hablo en argentino y digo yoga. Eh, si tenés una práctica de yoga en el más amplio sentido de que podamos entender, y esa es una, y también si tu abordaje académico vos sentís que es una forma de swadhyaya o es otra cosa. Bueno, yo creo que sí, que no es posible decir que no. Digamos, alguien que lee un libro de yoga y se da cuenta que el yoga, más allá de, bueno, una de las preguntas que vos me pusiste en el cuestionario que tal vez me preguntabas es qué es el yoga, ¿no? Que es la última pregunta. Sí, sí. Eh, Claramente, si vos me preguntás si tengo una práctica de yoga, estamos dando por sentado una cierta precomprensión del yoga. Eh, y también vos decías en el sentido más amplio. Bueno, en el sentido más amplio, sí, cualquier persona que eh, intenta eh, regir su comportamiento mediante algún principio de disciplina está practicando yoga, ¿sí? Porque el yoga, tal vez una de las traducciones del término yoga eh, más eh, correctas sea disciplina. Hay quienes dicen, bueno, práctica, está bien, puede ser, pero no es cualquier práctica. Si es una práctica que implica el ejercicio de cierta disciplina. En ese sentido, sí. No, o sea, desde el momento en que tengo ganas de salir a tomar un helado, pero me digo, bueno, no, voy a sentarme a Voy a trabajar. terminar Claro. la lectura Eh, otra vez. eso es en un sentido yoga.
También depende, bueno, una disciplina con qué finalidad, ¿no? El yoga uno puede plantear una serie de finalidades amplias como moksha, ¿sí? Y este moksha puede estar también concebida de distintas maneras como liberación aislante, por decirlo así, kaivalya, en el término de yoga patanjálico clásico, o una liberación unitiva, que es en tradiciones más bhakti, ¿no? De una liberación que implica una cierta unión, comunión con lo divino, con la divinidad. Entonces, bueno, ahí, si yo digo no me tomo un helado, me pongo a trabajar, bueno, no es que esté pensando en moksha en alguno de estos sentidos, entonces la finalidad al no ser moksha, ya parecería que no es yoga, pero habría que ver en qué medida quien practica yoga en el mundo contemporáneo tiene como finalidad moksha. Sí, Con lo cual, volvemos al mismo problema inicial de decir, bueno, ¿qué es ujú, el yoga? ujú, ¿No? sí, sí, totalmente. Eh, el criterio es la finalidad, el criterio es eh, lo que se está haciendo, el criterio es cómo se ve aquello que se está haciendo. Bueno, eh, es complejo, eh, pero digamos que Pues, sí. sí, Digamos que la bien. respuesta es si practico yoga, bueno, ¿qué es yoga? Pero sí. Eh, Más allá de eso, en mi casa, mi esposa es profesora de yoga, es psicóloga y es profesora de yoga. Y ella me dice, bueno, te quiero dar una clase, hagamos una clase. No soy un alumno fácil, pero a veces hacemos yoga, en el sentido de practicamos asana, meditación, nos gusta cantar bhajans y mantras. Entonces, bueno, eso también, la lectura, como vos decías, de los textos tradicionales, ¿sí? Yoga Sutra, Bhagavad Gita, Upanishads, todo eso se puede concebir como svadhyaya. Eh, y Ishvara Pranidhana también, ¿no? La eh, reverencia a lo divino. Yendo a la cuestión de la disciplina más concreta, bueno, tapas, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos los fundamentos del Kriya Yoga. Eh, Así que digamos que sí. Toda una vuelta para decir que sí. Sí, genial. Bueno, para que los que no conocen mucho a Gabriel, Gabriel escribió un libro. Es un libro que para mí es muy interesante porque es, a mi criterio, fácilmente abordable eh, y contiene una cantidad de cosas sobre el mundo del yoga que son muy buenos disparadores para leer textos mucho más complejos y más largos y de temáticas más específicas, ¿no? Eso es un gran compendio, se llama Historia Mínima del Yoga y lo escribió con Adrián Muñoz. Adrián, si no me equivoco, es mexicano, ¿verdad? Sí, Bueno, el libro para mí está muy atravesado por una especie de lucha entre la tradición y la innovación. Y, y habla de la historia, y la historia es en gran medida eso también, ¿no? De cómo se solidifican las innovaciones para convertirse en tradiciones. Y también pienso que esta lucha entre tradición e innovación es algo que atraviesa muchísimo el mundo del yoga, con grandes problemas internos también, ¿no? Del mundo del yoga. Así que a mí me interesa mucho todo lo que se abre a partir de esto, ¿no? De lo antiguo, lo nuevo, eh, lo que es más bien nuevo, pero se cree muy antiguo y demás. Elizabeth de Michelis es una autora de un libro que se llama A History of Yoga. Digo bien, ¿no? Sí, estoy recordando. Lo estoy haciendo de memoria esto. Y ella mostró cómo fueron construyendo muchas ideas que sostenemos hoy día a partir del viaje de Vivekananda a Chicago, al parlamento, al primer parlamento que se hizo sobre las religiones del mundo. Después Mark Singleton continuó el proceso de Michelis, mostrando cómo
evolucionaron las prácticas de asana y los cruces que la práctica de asana tienen con otras disciplinas. Y mi sensación es que muchas personas, a partir de las nociones de estos libros, toman como que estos autores están bastardeando a la disciplina, bastardeando al yoga, casi como quebrando la fantasía de pureza del yoga a partir de develar estas construcciones y las innovaciones que hubo a lo largo de la historia del yoga. Para vos, ¿cuál fue la importancia de escribir una historia del yoga? ¿Por qué es relevante escribir la historia de esta disciplina? Bien, bueno, gracias por la pregunta. Viste que vos recién me preguntabas cómo, y yo dije, no sé si esto explica cómo, que un poco el cómo alude al por qué, ¿no? Pero hice un relato, ¿no? Con el libro Historia Mínima del Yoga, eh, hacemos un poco eso, digamos. Hay distintos abordajes de cómo responder a la pregunta ¿qué es el yoga? ¿Por qué el yoga es lo que es el yoga? Una es un abordaje más esencialista y decir, bueno, yoga es unión, y lo que se aleja de yoga es unión es una perversión del yoga, una corrupción del yoga, y lo que se mantiene yoga es unión es como yoga, verdadero yoga. Eso es, digamos, está bien, es una posición tradicionalista, esencialista, pero lo que hace un scholar, digamos, o un historiador es, bueno, dice, encontramos yoga en el mundo a lo largo de la historia y vamos a relatar cómo esos fenómenos, vamos a describir, vamos a intentar explicar cómo esos fenómenos se desenvuelven a lo largo de la historia, cómo interactúan, ¿sí? Y en ese sentido, el historiador en alguna medida dice, bueno, no hay un yoga, sino que hay una pluralidad de yogas, porque también esa noción de unidad tiene que ver con la cuestión esencialista, ¿no? Bueno, si hay una esencia de yoga, que yoga es unión, entonces hay uno. Ahora, nosotros, cuando vemos la historia, vemos que hay muchos yogas, ¿sí? Y muchas expresiones, muchas prácticas, muchas tradiciones que hacen cosas que llaman yoga. Ujú, Y tampoco es el rol del historiador o del estudioso juzgar cuál es más yoga, cuál es menos yoga, sino es, bueno, ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Y tratar de hacer algún relato que nos dé una cierta comprensión histórica justamente de esto que estamos estudiando. Entonces es un poco la finalidad de escribir el libro, abordar la complejidad de un fenómeno que es complejo porque es plural en el sentido de que hay muchos yogas, es complejo en el sentido de que en esa pluralidad, como vos decías, hay una interesante tensión entre tradición e innovación, ¿sí? Eh, el cuatrimestre pasado en la facultad di un seminario de grado que tenía por título 3000 años de yoga, literatura, filosofía y política. Ese era el título, ¿no? Y una de las primeras cosas que hice en el seminario junto con los alumnos fue plantear una serie de pares, no de opuestos, sino de términos en tensión. Porque la propuesta era pensar cómo el yoga está atravesado por estos pares en tensión, ¿sí? Uno es unión, aislamiento, otro es acción o inactividad, ¿sí? ujú, Y así había tradición, innovación, había una larga lista de pares en tensión. Uno de esos es tensión, también relajación. Entonces, ujú, en la medida en que vemos cómo estos elementos interactúan dentro de estas tradiciones múltiples, bueno, podemos comprender un poco eh, qué es lo que pasó y qué es lo que pasa en esto que llamamos yoga y en aquello que los textos llaman yoga. ujú. Ujú. Sí. Es largo, esto podría ser larguísimo. Claro, sí, es muy largo. De hecho, con Adrián, bueno, Adrián Muñoz es doctor del Colegio de México, que es una institución hermosa de México de posgrado,
donde hay una maestría en estudios de Asia y África y luego el doctorado de estudios en Asia y África. Y Ujú, con Adrián nos conocimos en el año 2010, no, nos conocimos creo en el 2011-12 acá en La Plata, en un congreso de ALADA, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. ujú. Y bueno, ahí pegamos buena onda, luego nos volvimos a ver en Chile en el 2016 y él me plantea, quiero escribir un libro, escribámoslo juntos. Bueno, dale, buenísimo. Así surgió la idea y estuvimos un tiempo escribiendo y haciendo el libro que salió publicado en el 2019. Ahí yo viajo a México y hacemos la presentación del libro. Si no me equivoco, fue en el 2019. Eh, No importa, el y yoga bueno, no tiene fechas muy fijas, así que claro, formarías parte de las eh, tradiciones sin saber sí, cuándo se hizo 2019. qué. 2019. Bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con los abordajes. O sea, en la tradición que el historiador estudia, ve que hay como un disregard, como se le bueno, no es que se le reste importancia. Como el yoga es concebido como la expresión de algo eterno, de una verdad eterna, de una serie de verdades eternas, aunque esas verdades varíen, porque para, no sé, el yoga clásico, patanjálico, es más bien concebido de una manera, para el hatha yoga posterior es concebido de otra manera, para las tradiciones tántricas de otra manera, pero cada tradición piensa que su verdad o su expresión de la verdad es justamente expresión de una verdad eterna. Entonces, lo que uno puede fechar desde la tradición es, bueno, cuando esa verdad se expresa, pero la verdad en sí no es fechable porque es eterna. ¿Sí? En cambio, el historiador lo que dice es, bueno, yo lo que conozco es la expresión y lo fecho, le pongo una fecha, entonces intento hacer una cronología. ¿Sí? Digo, bueno, primero vino tal concepción del yoga que aparece en los textos, luego los textos me muestran que aparece otras concepciones del yoga posteriores y luego otras, entonces se hace como un, una cronología, ¿sí? Dentro de esa pluralidad y variedad. De todos modos, esto también es, es, es tricky, digamos, es complejo porque muchas veces el- el- la tradición o las tradiciones no ponen por escrito sus No, concepciones, sus claro, sí, sí, enseñanzas. sí. O sea, sabemos que todo esto viene de la oralidad, además. Entonces, Claro, ponerle la fecha del texto escrito implica también la noción de que previo a eso hay un montón de tradición que era oral. Hasta que se esto, ¿no? Otra vez, lo de la solidificación en algo que se vuelve tradición. Antes de eso, deberían estar probando o algo así, claro. ¿no? Claro, incluso hay como en realidad esto tiene mucho que ver con la academia occidental, porque trae una concepción de la tradición y del texto que van de la mano, ¿no? La Claro. tradición necesita estar consolidada en un texto para poder ser concebida tradición, cosa que vemos que en India no ocurre así, ¿no? Entonces, por ahí no sé, la tradición eh, por hablar en términos muy amplios, ¿no? Occidental, ya sea religiosa o filosófica, vemos que y tiene sentido fechar, por decirlo así, el pensamiento a partir de las fechas de los textos, pero cuando entramos en el mundo india, no hay un paralelismo entre la fecha, por decirlo así, del pensamiento y la fecha del texto, porque hay otra concepción de la Y hay otra tradición es concepción oral, del tiempo. otra concepción del tiempo y otra concepción del texto, porque incluso en India, si bien ellos tienen sus palabras, no la palabra texto, pero nosotros podemos decir que los textos no son cosas que se pueden agarrar, ¿sí? Bhagavad Gita o Yoga Sutra originalmente no era un objeto, ¿sí? Por lo menos un objeto que se pudiera agarrar. Sí era un Claro. objeto que se podía recitar, no recitar, porque Yoga Sutra no se recitaba, pero si pensamos en los himnos védicos, en las Upanishads, estos textos se transmitieron durante siglos de manera oral, sin ser cambiados, pero nunca existieron por escrito, nunca nadie los agarró hasta mucho, mucho después, ¿sí? Entonces,
¿cómo se transmitían? Bueno, de manera oral, tenían escuelas que se dedicaban a la enseñanza de estos textos eh, con los brahmanes desde niños, y durante 12 años o más se pasaban aprendiendo estos textos y luego los transmitían y los recitaban de manera oral, sobre todo la shruti, digamos, la literatura La védica, revelación. ¿no? Ujú. Claro. Entonces también hay otra concepción del texto, ¿sí? Y si nosotros aceptamos que los textos son principalmente orales, pues es muy difícil fecharlos, ¿sí? Porque, Parece como una contradicción, ¿no? Como el texto oral. claro, y además el texto oral no implica la noción de autoría, como el texto escrito sí implica la noción de autoría. Si nosotros vamos a la filosofía, por mencionar un campo de estudio, bueno, Platón vivió en tal época y compuso tales textos, ¿sí? Ahora, ¿quién compuso la Upani, la Katha? Si hay un autor detrás, bueno, o sea, puede haber un compilador, como es el caso de Mahabharata, ¿sí? Claro. Vyasa quiere decir compilador, ¿sí? Es el que en algún sentido compone toda una serie de relatos que ya preexistían. De todos modos, la misma figura de Vyasa es muy Súper mítica. mítica. Claro. Claro. Entonces, no hay noción de texto escrito como principal, no hay noción de autor como principal. Entonces, bueno, la tradición tiene una concepción de sí misma bastante diferente de lo que el estudioso tiene de esa tradición que estudia. Entonces, ahí también hay como un choque eh, de Yo, puntos de vista. yo pienso que algo que pasa mucho, mismo a la hora de sí leer un texto como el que ustedes escribieron, qué es lo que le pasa a las personas leyendo ese texto. Ya nos estamos derivando, ¿eh? Pero me parece interesante contarlo también, ¿no? Había gente que está presente acá en el Zoom de la formación queriendo hacer un cuadro sinóptico para poder entender esto de lo que estamos hablando, que claro, queda tan incorpóreo todo, eh, porque claro, el texto no era texto, el que lo escribió no es el que lo escribió, y todo se vuelve tan poco asible que yo creo que es una de las grandes dificultades para entender también todo este grupo de tradiciones que hay detrás de esta palabra que en algún momento quizás jugamos a definirla, que es, yo insisto con mi argentino, yoga. Eh, pero bueno, es complejo. Para el que quiere estudiar y el que quiere entender, es como que se encuentra todo el tiempo con una cantidad de trabas. Esto que decía, ¿no? Como, ¿y cuándo fue esto? No, bueno, nadie lo sabe. En el libro aparece un montón de veces eso. Creo que nosotros nos reíamos bastante, como otra vez están diciendo que nadie sabe cuándo fue realmente que pasó tal cosa, o que se escribió tal cosa, o que sucedió tal otra. Es complejo, ¿no? El abordaje de algo así tan poco asible. Sí, sí, sí. Y bueno, está bueno que lo menciones como, bueno, desde el otro lado, ¿no? Del lado del lector, del lado del estudiante, porque a veces, bueno, ya sea como autor o como docente en la facultad, ese abordaje tan problematizante del campo termina siendo un poco problemático. Sí, Y es necesario dar un abordaje más esquemático. Y es posible hacerlo, digamos, es posible hacer una cronología tentativa, tomando en cuenta el carácter, bueno, tentativo de esa cronología, que es también, bueno, medianamente aceptado. Si uno agarra un libro sobre filosofía de la India, historia de la filosofía de la India, va a encontrar una cierta cronología. eh, y bueno, hay que hacerlo, ¿no? No hay que irse de mambo con la cuestión problematizante o escéptica. eh, pero bueno, cuanto uno más se mete, también le quedan muchas yo creo que a dudas. veces la gran dificultad es cómo minimizar la cantidad de información sin mentir, ¿no? Como que eso a veces es un gran problema con esto. Y que a veces se cae en el problema de decir, bueno, los Yoga Sutras de Patanjali se fechan en el
siglo II antes de Cristo, ¿no? Algo como que se creía. Y luego es tipo, bueno, pero no. ¿Y cómo hacer para establecer algo relativamente genérico sin mentir? Como creo que eso es una gran dificultad, mismo a la hora de dar clases, ¿no? O sea, yo como tanto como estudiante, como lectora y como luego en el rol de a la hora de decir cosas, a veces es muy difícil abrir todo este planteo para gente que recién está abordando la disciplina. Es como, bueno, en realidad no sabemos nada, pero quédate acá estudiando, porque tal vez salís sabiendo algo de lo que yo no sé, pero es como raro, ¿no? Entonces uno termina como diciendo, bueno, esto se pone acá, y después si ahondás un poco más te vas a dar cuenta que no es así, pero es difícil hablarlo en este momento. No sé, no, es Bueno, un... yo lo que diría es, hay ciertas cuestiones como más sólidas, por decirlo así, ¿no? Que son los textos y las relaciones que nosotros podemos establecer entre los textos. Y a partir de eso podemos hacer un esquema y una narración, una historia. Ahora, la cuestión es si la historia que hacemos a partir de los textos refleja La historia, los hechos. claro. Bueno, los hechos. ¿No? A los hechos no tenemos acceso, tenemos acceso a los textos. Y muchas veces uno encuentra en los textos, dice, bueno, el Hatha Yoga lo vemos aparecer a partir del siglo XI, pero en realidad es una tradición que ya estaba vigente en la civilización del Valle del Indo, que se mantuvo subterráneamente durante todo el periodo brahmánico. Esta es la tesis de Mircea Eliade, en todo el periodo brahmánico, y luego en la Edad Media de la India resurge, pero recién ahí lo vemos aparecer en los textos, De pero ya forma existía. textual. Ujú. Bueno, o sea, ¿en base a qué digo yo que eso ya existía? Si en los textos no está. Bueno, porque hay un sellito donde aparece alguien, una Sí, figura antropomórfica que supuestamente está sentado en una posición de meditación y tiene un toro alrededor y colmillos y tiene tres cabezas en un sombrero. Entonces todo eso refleja una concepción tántrica, y después está el que dice, bueno, no, pero eso es una sobreinterpretación de un sellito de arcilla. O sea, y estoy sobreinterpretando un sellito de arcilla a partir de los textos que me llegan de 2500 años después. anteriores, claro. Entonces, ¿en qué medida es legítimo proyectar textos de 2500 años más tarde sobre un sello de arcilla para decir que en realidad esa tradición no existía? Bueno, hay un punto en que ahí sí somos escépticos, decir, bueno, tengo dos niveles, el nivel de los hechos y el nivel de los textos. El nivel de los textos están ahí, yo los puedo leer, los puedo interpretar, los puedo poner en relación. Eh, el nivel de los hechos no tengo acceso, o mejor dicho, accedo a los hechos a partir de los textos. También puedo acceder a los hechos a partir de los restos arqueológicos, ¿no? Las representaciones pictóricas, obviamente. Eh, y ahí en todo caso, como el signo de pregunta más grande es entre la relación, acerca de la relación que hay entre los textos o los restos arqueológicos o los testimonios pictóricos y los hechos. ¿Sí? Y Ujú, ahí es donde está la gran discusión. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos todas las ruinas de la civilización del Valle del Indo. ujú. ¿Qué población habitaba la civilización de Valle del Indo? Hay quienes dicen, bueno, ya eran Los la arios. civilización védica, Mm, eran la civilización védica. Y hay quienes dicen, no, es previa a la civilización védica, son los drávidas, ¿sí? Y la civilización védica llegó después y la destruyó a la civilización del Valle del Indo. Pero después, examinando la civilización del Valle del Indo, vemos que no hay restos de una destrucción masiva. Entonces decimos, bueno, no. Y esto que yo estoy diciendo son, digamos, momentos en la investigación. En realidad sí. no fue destruida, sino que hubo una amalgama cultural entre la civilización del Valle del Indo y la tradición védica. Bueno, de todos modos, no hay consenso hoy entre los arqueólogos, los lingüistas y los historiadores acerca de si la cultura que estaba en la civilización del Valle del Indo ya era la cultura védico-brahmánica
tenían el sánscrito. Sí, hay un sistema de escritura que todavía no se logró descifrar, porque no se sabe tampoco qué lengua ese sistema de escritura está que escribiendo, usaban, claro. si es un sánscrito antiguo, si es una lengua drávida, no se sabe. Entonces, volvemos a esa relación, ¿no? Entre, bueno, los textos, los restos arqueológicos, los testimonios pictóricos y los hechos. Yo creo que ahí, en esa relación es donde está el problema. Y Ujú. esto es algo que el historiador tiene muy presente, porque, está bien, el historiador lo que quiere llegar es a los hechos, ¿no? Porque si no es como, bueno, ficción o mito, y nosotros no queremos hacer ni ficción ni mito, queremos narrar lo que ocurrió. Sí, Pero yo creo que lo eh, interesante también de tener esta conversación en este espacio en que la que estamos teniendo es acercar un poco estas nociones que vos decís, el historiador las tiene muy presentes, pero el Instagramer no las tiene muy presentes. ¿No? Y esta idea de una disciplina milenaria y antigua, no sé, como la idea de el Surya Namaskar B se hace desde el Valle del Indo. Cuando en realidad, a partir de la investigación, se sabe que no es así. O sea, la práctica que hoy hacemos no tiene una relación al menos lineal y directa con la estatuilla de ese supuesto Shiva sentado y demás. Creo que por eso para mí también era interesante hacer esta conversación y hacerla en este espacio, para justamente como nada, por ahí es difícil también para mucha gente acceder a ciertas lecturas. Creo que eso es lo que está bueno también de Historia Mínima, que es accesible, que es entendible, que está en español, para justamente acceder y acercar nociones que ya se saben, ya están establecidas y que por ahí para el público general no es de todos los días, ¿no? Como eso, allanar un poco el camino ahí al conocimiento. Eh, si querés volvemos un poco a nuestra, nuestra guía central. Eh, yo hay un autor que he leído bastante, no sé si lo conoces, Christopher Wallis. Christopher Wallis se dedica más al shaivismo y al tantrismo. Y él tiene un texto que a mí me gusta bastante, que habla sobre la necesidad de alinear las prácticas espirituales hacia los objetivos de esas prácticas espirituales, ¿no? Y no equivocar el camino. Y esto que decíamos, el yoga es algo muy amplio y en su historia los objetivos han sido muy diversos. Vos hablabas de moksha y de distintos formatos de moksha. Yo acá tengo anotados como objetivos salir del samsara, lograr la inmortalidad, combatir un amplio espectro de enfermedades o algo mucho más cercano a nosotros, disolver la ansiedad. Que son todos objetivos que se le acusan al yoga como posible resolución, ¿no? Eh, las prácticas y los objetivos de las prácticas fueron cambiando, pero muchas veces los textos a los que hacemos referencias son los mismos. ¿Percibís que hay una disonancia entre los fundamentos que usamos para las prácticas y las prácticas que hacemos? bueno, como vos decís, No, cierto. no, como vos decís, los textos, esto es algo, digamos, que pasa en las tradiciones religiosas, digamos. Un texto es releído desde distintas perspectivas a medida que las distintas tradiciones religiosas, bueno, van surgiendo o la misma tradición va cambiando, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un texto como el Yoga Sutra, que es para el yoga contemporáneo un texto sumamente importante. Y este texto puede ser leído de múltiples maneras. O sea, podemos pensar cómo lo leía el Samkhya, ¿sí? Original propio del yoga patanjálico, y podemos ver luego cómo el Vedanta va leyendo ese mismo texto y va haciendo una interpretación vedántica del texto de Patanjali, un Vedanta por ahí más no dualista o un Vedanta un poco menos no dualista.
Entonces, bueno, es como que el texto permanece siendo el mismo y a la vez no, porque se lee desde distintos puntos de vista y entonces los objetivos cambian. Porque si para el Samkhya el objetivo es más la separación, el aislamiento, para el Vedanta el objetivo no va a ser separación, sino que va a ser unión o, como decimos, realización de una unidad preexistente. Y eso lo encontramos en lecturas incluso indias, ¿sí? De ciertos maestros indios de- que hacen del Yoga Sutra o en lecturas eh, occidentales, ya sea de escuelas de yoga occidentales que hacen una lectura, una interpretación como religiosa y que busca la unión con Dios, en el Yoga Sutra, o lecturas teosóficas del Yoga Sutra, que ponen un texto que pertenece a un contexto en otro contexto completamente diferente y lo reinterpretan de alguna manera. Ahora, Ujú, esto es propio de las tradiciones, o sea, si nosotros vemos la Biblia a lo largo de los siglos se fue interpretando de distintas maneras. ¿Sí? Nosotros podemos pensar, no sé, algún texto del Antiguo Testamento, que por ahí la tradición hebrea hace 3.000 años o 2.500 años lo leía de una manera, luego la misma tradición hebrea lo leyó de otra manera, luego el cristianismo antiguo lo leyó de una manera y el protestantismo lo leyó de otra manera. ¿Sí? Sin embargo, es como que las palabras hay que ver si son las mismas porque fue siendo traducido, pero en alguna medida el texto, hay algo ahí que permanece, pero al mismo tiempo es resignificado. Entonces uno puede decir, no, bueno, pero esas interpretaciones no son correctas, pero no son correctas desde el punto de vista académico, digamos. Pero desde el claro. punto de vista bueno, es un texto sagrado y las tradiciones lo toman como un texto sagrado, ven que ahí hay una verdad y ponen en práctica sus métodos interpretativos para extraer una verdad o fundar una verdad que ya tienen en un texto que consideran que es una autoridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un juego complejo de texto y interpretación que es característico, digamos, bueno, las tradiciones y de los textos sagrados. Ahora, vos también me planteabas por la cuestión de los objetivos. Ujú. Si vamos más al yoga contemporáneo, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, estudiamos Yoga Sutra, pero ¿en qué medida lo que publicamos en Instagram, que Tiene que llamamos ver con eso. yoga, Claro. claro, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un trabajito que presenté una vez en un congreso llamado Yoga Patas para Arriba. Eh, ¿No? En alguna medida, ese patas para arriba no es solo físico, sino bueno, estamos invirtiendo algunas cuestiones, eh, algunos valores, por decirlo así, del yoga. Por ahí como pregunta, ¿no? Yo creo que hacérselo como pregunta es interesante. Eh, bueno, a mí no me gusta eh, juzgar ni venir con la vara. Creo que cada cual tendrá que hacer su examen, pero bueno, sí, o sea, nosotros no somos brahmanes, no somos, bueno, yo sí soy varón, pero no soy brahman, pero muchas practicantes mujeres de yoga no son varones. El Yoga Sutra era un texto compuesto por brahmanes varones para brahmanes varones. Eh, y en qué medida nosotros somos afines o nuestra manera de vivir es afín a lo que propone un texto como el Yoga Sutra, ¿no? Tampoco somos guerreros y sin embargo leemos Y Bhagavad leemos la Gita, Bhagavad Gita. Sí. claro. Sí, sí. Eh, y era un texto, bueno, compuesto por varones para varones, posiblemente eran brahmanes los que lo compusieron, pero estaba dirigido para los kshatriya, para los guerreros. Eh, entonces, bueno, ahí hay como que se saca un texto de un contexto muy específico y se pone en un contexto completamente diferente. Entonces, bueno, sí, claramente, o sea, en el siglo XXI los hombres y las mujeres no brahmanes que abordamos y estudiamos estos textos,
tenemos otros objetivos en nuestra vida, pero entablamos un diálogo con esos textos y ese diálogo nos ayuda a reflexionar sobre nuestros objetivos. También, tal vez eso es lo interesante. Si, bueno, relativicemos nuestros objetivos. Si mi Sí, objetivo es ser un exitoso scholar, bueno, el yoga planteaba otra cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estos textos a mí me permiten reflexionar sobre el apego que yo puedo tener sobre estos objetivos? ¿En qué medida estos objetivos a mí me terminan generando sufrimiento y me atan, ¿no? a un círculo de deseo, de ambición y de acción? Eh, ujú, ¿En qué medida, bueno, esta actividad genera nueva actividad? Y evita que yo pueda tener momentos de retraimiento o de tranquilidad, ¿sí? Bueno, distintas reflexiones que el texto a mí me pueda despertar, ¿no? Creo que ese diálogo es muy fructífero y vale la pena hacerlo. sí, yo en algún punto pienso que somos tan hijos de nuestra época que la lectura que hacemos a través del texto de nosotros mismos reproduce el individualismo propio de nuestra época, ¿no? O sea, como que en vez de tratar de, no sé, de acercarnos al texto y acercarnos a Patanjali, en definitiva, lo que estamos haciendo es reproducir el signo de la época y volvernos individualistas y ver qué me pasa a mí. O sea, ya de Patanjali no importa, es cómo leo yo a Patanjali, como, no, como una cosa siempre como demasiado cercana a uno a veces, ¿no? Como, no sé, son cosas que yo Sí, pienso sí. muchas veces. Yo creo que sí, sin duda, nosotros leemos desde nuestro horizonte, sí, cultural y temporal, pero un texto que no pertenece, sí, o no fue producido no surgió en nuestro horizonte temporal y cultural. Entonces ahí hay como un- una disonancia resonante, digamos, interesante, ¿no? Distinto sería, bueno, somos nosotros leyéndonos a A nosotros nosotros mismos. mismos. Claro, eso es como ya eh, más, eh, bueno, no sé, más solipsista, ¿no? Culturalmente. Pero leyendo un texto que fue compuesto en otro tiempo, en otro contexto cultural y muy diferente, bueno, Es un por ahí pequeño pie afuera, ¿no? Como de sí mismo, claro, de alguna manera. nos ayuda, claro, a plantearnos ciertas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, Asmita es un klesha. ¿No? Bueno, eso ya es interesante. Estamos pensando y no es el egoísmo de este mate es mío y no te lo No, comparto. No, Asmita no es eso. Asmita es la concepción de que hay un yo. ¿Sí? Eso es el Klesha. Que por una parte es necesario porque todas las experiencias eh, tienen que ver con un yo. Pero ese yo, esa concepción es un Klesha que viene después de avidya, a ver. ¿sí? Avidya asmita, ¿no? En segundo lugar. Entonces, ¿cuál es la raíz o de la cual surge el yo de la ignorancia? ¿No? Bueno, si nosotros no somos ignorantes, entonces no vamos a ser eh, perjudicados, por decirlo así, atados por esa concepción del yo, ¿sí? Esa construcción del yo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para no ser ignorantes? Bueno, practicamos yoga. Eh, y entendemos que en realidad, bueno, hay un purusha, hay una conciencia, pero esa conciencia no está limitada por un yo. O sea, en términos prácticos, desde el punto de vista de la mente, sí, pero la conciencia en sí misma no No. es un yo, Ujú. ¿sí? Es la conciencia. Entonces, bueno, son cosas nuevamente que nos llaman a la reflexión y nos mueven. De lo que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Total. Em, un poco la otra pregunta que tenía iba en línea con lo anterior, ¿no? Con esta disonancia.
y pensaba en que hoy es 8 de marzo, hoy es Día de la Mujer, y que un montón de cuentas de yoginis hablan de una espiritualidad que contemple cuestiones sociales, económicas, políticas, y de la relevancia de la inclusión del entorno, de los otros, de las otras en esta práctica espiritual. Y otra vez, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali hablan de Kaivalya como uno de los objetivos, que es el aislamiento. Eh, y bueno, diciendo que Patanjali sigue siendo como el eje central a nivel texto de lo que se estudia sobre el yoga, ¿no? ¿Cómo se llevan para vos adelante estas contradicciones? En parte lo respondiste, me parece, antes, pero bueno, la otra pregunta era si estamos tirando del significado de los textos para que nos den respuestas a situaciones que son muy ajenas a las situaciones de producción de esos textos. Es un poco lo que veníamos hablando, pero ¿qué pasa con eso? O sea, para vos, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando eh, se le empieza a pedir al texto algo que para lo cual no fue hecho? Sí, bueno, sin duda, ¿sí? El texto intenta responder a algunas preguntas y algunos problemas, y es interesante tratar de ver cuáles son las preguntas y los problemas a los que intenta dar solución y respuesta. Eh, y en ese sentido, a veces nosotros le hacemos preguntas al texto que el texto no se formuló, ¿sí? O buscamos soluciones a problemas que el texto o no concibió como problemas o no se planteó. Ahora, eso no quiere decir que no podamos hacerlo, ¿sí? Por ahí lo que no estaría bueno hacerlo es decir, este texto no vale la pena porque no responde a la pregunta del determinismo y de la libertad en la acción, ¿sí? Hace unos años di una charla sobre libertad y determinismo en Bhagavad Gita, ¿no? Y hay toda una discusión entre los académicos acerca de si Bhagavad Gita defiende la libertad o defiende el determinismo en la acción. En la misma tradición india, esto surge como problema con bastante posterioridad en los autores, pero el texto en sí no parece haberse planteado el problema del determinismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le estamos haciendo una pregunta al texto que o bien el texto no se formuló o no concibió como un problema. Entonces, ¿en qué medida es legítimo hacerlo? Bueno, yo creo que es legítimo en la medida en que tengamos en cuenta que el texto no tenía como finalidad responder a esa pregunta o solucionar ese problema. Entonces encontramos indicios, ¿sí? O caminos de solución en el texto y ahí entra en juego el proceso interpretativo, ¿no? Nosotros desarrollamos un camino que en el texto no está explícito, pero que a partir de lo que encontramos en el texto podemos concluir que, bueno, el texto nos permite pensar en una dirección o en otra, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que está bueno conocer cuál es el contexto para saber cuáles son los problemas y las preguntas que el texto se formuló, pero también está bueno poder Jugar a preguntarle claro, cosas. jugar a preguntarle lo que nosotros le queremos preguntar al texto. Claro, eso después plantea el problema de, bueno, ¿qué interpretación es una buena interpretación? ¿No? Porque yo puedo hacerle decir al texto cualquier cosa. Bueno, desde el punto de vista académico, no, digamos, hay buenas interpretaciones y hay malas interpretaciones. Hay interpretaciones fundadas, mejor fundadas, y hay interpretaciones peor fundadas. De todos modos, en el contexto académico, veces vemos que hay buenas interpretaciones contrarias. Entonces eso también nos Claro. pone en problema de decir, bueno, según esta línea se sostiene tal cosa y está bien fundada, y según esta otra línea se sostiene lo contrario, y ambas discuten y no llegan a un acuerdo. Entonces, ¿qué le queda a uno? Bueno, adherir a una u otra. Claro, Eh, elegir. Sí. claro, El mismo Christopher Wallis, lo vuelvo a citar, tiene un escrito que es casi gracioso al respecto, critica muchísimo, no me acuerdo a quién, pero un buen hombre que decidió traducir Vijnana Bhairava o alguna cosa así,
con un diccionario, con un diccionario tipo de inglés a sánscrito o sánscrito inglés. La persona no sabía sánscrito y menos sabía del contexto en que se había escrito el texto que quería traducir, y que había hecho todo un proceso en el que en cada palabra ponía las palabras en el suelo y según su inspiración tomaba una u otra acepción del diccionario para traducir todo el texto. Y entonces había creado básicamente una traducción casi arbitraria del texto original. Bueno, era uno de los casos que Christopher Wallis citaba como poco válido, ¿no? Finalmente, este buen hombre publicó ese texto y creo que lo vende así como una inspiración o alguna cosa así. Lo cual también, o sea, todo es posible. Pero bueno, es bueno pensar como la validez del método de interpretación del texto, ¿no? Claro, o sea, la tradición académica tiene sus cánones y su metodología. Las distintas tradiciones tradicionales, por ser redundante en India, también tienen sus cánones, ¿sí? Claro. O sea, los brahmanes se ceñían a prácticas hermenéuticas muy estrictas, muy concretas dentro de las distintas tradiciones, y además respondían a como principios, no solo metodológicos, sino también metafísicos, por decirlo así, Ujú. propios de cada tradición, ¿no? Y en ese sentido, toda la tradición brahmánica es muy conservadora, si bien es muy plural, al mismo tiempo es muy conservadora. Y quienes rompían con ese mecanismo, bueno, se salían Del de la canon. línea y hacían, o quedaban en el completo olvido, o no, o hacían, digamos, movimientos como es el budismo, ¿sí? El budismo rompe con la tradición védico-brahmánica, no se ciñe ni a sus principios metafísicos ni hermenéuticos, y bueno, inicia toda una nueva historia de una nueva tradición, que luego sí, también se solidifica, se consolida, si bien pluralmente, con sus propios Conflictos eh, internos. conflictos internos, sus propias metodologías de interpretación textual, funda sus propios cánones textuales, ¿no? El canon budista, no sé, tibetano, coreano, los distintos cánones, eh, y tiene sus concilios y se llegan a acuerdos de, bueno, cuáles son sus principios, etcétera, ¿no? Pero también, ahí también hay una concepción de la autoridad eh, muy, muy presente y muy fuerte. Y eso es lo que en alguna medida permite que la tradición perdure, ¿no? A nosotros ahora en el mundo contemporáneo vemos un montón de figuras o de gurúes o de gurús que gracias a Internet, gracias a las redes sociales, tienen un enorme auge, una enorme relevancia, importancia, y es eso lo que les da su voz, por decirlo así, y Sí, no su autoridad, sí. su pertenencia a una determinada tradición, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, ahí, digamos, ya las cosas cambian, pero antes de eso, eh, creo yo que la autoridad tenía que ver con ceñirse a una determinada tradición u otra. Volvemos, insisto, ¿no? Había una pluralidad de tradiciones, pero el que tenía una voz la tenía en el marco de una Claro, tradición. sí, sí. Eh, creo que la pregunta que viene tiene que ver con esto, ¿no? Lo de ceñirse, las innovaciones y demás. A mí me encantó que en Historia Mínima, medio como que el libro cierra con la inclusión de movimientos actuales que llevan el nombre yoga, que uno tendría la sensación de que ninguna persona que se dedique a la academia incluiría esos movimientos en la historia del yoga, ¿no? Me refiero a
el yoga con cerveza, el yoga con perros o doga, el nombre me parece increíble, el yoga con cabras, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la decisión de incluirlos? Bueno, eh, no sé cómo fue la decisión, pero nos Estaban pareció que, haciendo yoga con cerveza cuando tomaron la claro, decisión. nos pareció que no podía ser dejado de lado, ¿sí? Como una expresión contemporánea del yoga y bueno, que valía la pena por lo menos mencionarlo y como decir, bueno, fijémonos cuán elástico o elástica es la categoría de yoga, ¿no? Que Claro, permite eh, incluir o englobar incluso estas prácticas, ¿no? Y ahí nuevamente la reflexión, bueno, ¿qué es el yoga, no? O sea, claro. eh, beer yoga, si, si estamos llamando a esto yoga, ¿en qué sentido? ¿Qué tiene en común, no? No sé, el yoga de Patanjali, por decirlo en algún, por dar un ejemplo. Podemos, eh, yo creo que ahí, digamos, lo que hay que hacer es ver cuál es el desarrollo histórico que conecta una cosa con otra, no ver, buscar una esencia, sino el desarrollo histórico. Eh, y, y bueno, hay una conexión histórica, pero no desde una perspectiva esencialista. Ahora, esto tampoco, creo yo, nos tiene que llevar a decir, bueno, es mera homonimia, ¿no? Que es lo que hace Mark Singleton en su libro El cuerpo del yoga, cuando dice, bueno, el yoga postural moderno y el yoga de Patanjali, ambos se llaman yoga, pero es mera homonimia, es decir, es la misma palabra, pero tiene un significado diferente, ¿no? Ujú. No hay detrás de esa palabra un significado que, que ponga Asociado. claro, en relación una cosa con otra. Yo no pienso así. Además, para mí, si bien el trabajo de Mark Singleton es muy importante y es excelente, ¿no? Y además él pertenece a un grupo sobresaliente de scholars que se dedican a esto. Eh, hay dentro de la academia en los últimos 30 años todo un poco un exceso eh, que busca encontrar las causas de todo lo indio en Occidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro, estamos escribiendo ahora un artículo con una colega sobre el hinduismo, ¿no? Eh, y hay un libro que yo lo tengo por acá, que se llama La ideología india de Perry Anderson, que él dice, bueno, en realidad la idea de India como Estado es una idea occidental, ¿sí? Paralelamente, muchos estudiosos dicen, bueno, el hinduismo como idea de una religión es una idea occidental. ¿Sí? Ujú. Y Mark Singleton en su libro dice, bueno, el yoga postural moderno es una idea occidental. ¿No? Entonces, claro, o sea, todo es gracias a Occidente que llegó a India y le dio el Estado, le dio la religión, le dio el yoga, y luego lo que se exporta de India es, bueno, lo que los indios incorporaron gracias a lo que los occidentales eh, gracias, a raíz del colonialismo, les Ujú. dejaron como positivo en ese terreno caótico, ¿no? Estoy siendo sarcástico, en Sí, ese sí, sí, terreno sí. caótico que era originalmente India. Esto me parece a mí excesivo, ¿sí? Tanto de decir que la idea de India es occidental, como la idea del hinduismo es occidental, como que la idea de yoga postural moderno es occidental. Él dice es un producto anglófono. Está bien, sí, obviamente, o sea, la pluralidad lingüística que había en India hizo que el inglés resulte una lengua Unificante. claro, de intercambio, eh, pero de ahí a negar, digamos, agencia, ¿no? A los indios del producto cultural que es el yoga, bueno,
me parece excesivo. Entonces, creo que, no sé, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos al beer yoga. Eso sí, digamos, creo que eso sí es Sí, occidental. yo, yo puedo decirte lo que a mí me pasó leyendo. Ujú. Tanto leyendo a Elizabeth de Michelis como a Mark Singleton, pensar un poco más en esto, no tanto en esta posición que vos nombrabas, ¿no? Sino más en la posición de, bueno, nada es tan puro. La globalización, no sé, a mí siempre me hizo pensar en Colón salió en búsqueda de las Indias y se topó con América, ¿no? Entonces, esta globalización es muy anterior a la colonización inglesa de la India. A mí me dio esa sensación. Y la inclusión de estos movimientos súper postmodernos en el libro de ustedes, a mí me hizo sentir eh, que lo que uno hace en su práctica y en su expresión del entendimiento de lo que es el yoga, está haciendo historia, de alguna manera, eh, y tomarse ese lugar también con responsabilidad. Creo que hasta lo dije cuando leímos esa parte del libro en la formación, como lo que estamos haciendo ahora va a ser en algún momento un paso más del movimiento del yoga en América Latina, como sentirse también partícipe, ¿no? No un punto perdido en el mundo y en el espacio, sino actores partícipes de una construcción del yoga hacia donde sea, ¿no? Ya sea con perros o lo que sea que surja de acá. A mí me dio esa sensación y me pareció súper interesante esto, como tomar un lugar de relevancia y de responsabilidad. Y a mí me gustó. O sea, lejos de parecerme una pavada, la inclusión de estas cosas, siento como que devolvió la mirada al, a la actualidad y al lector y a decir como, si esto aparece en un texto, ¿por qué no vamos a aparecer nosotros también? No, no individualmente, sino como, bueno, personas que se mueven hacia algún lado. No sé, a mí me generó Bueno, eso. es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque antes habíamos hablado de la cuestión de la esencia, en qué medida el yoga es una esencia y lo que nosotros encontramos en la historia son expresiones de esa esencia. Y vos estás planteando un poco, eh, bueno, una mirada diferente que es como más existencialista, ¿no? Bueno, no es que viene primero la esencia y la existencia expresa la esencia, sino que es la existencia, es lo que hacemos, digamos, lo que termina determinando qué es aquello que nosotros llamamos, por ejemplo, yoga, ¿no? Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso y está muy bueno decir, bueno, si nosotros seguimos esta línea, ¿a dónde va a ir a parar el yoga? Y si seguimos esta otra línea, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Y dónde queremos nosotros o Que qué vaya. dirección queremos, claro, que siga, ¿no? Ujú. Eh, es el yoga. Y en alguna medida también nos preguntamos, bueno, ¿de qué historia queremos formar parte? ¿No? Eso también es interesante. Si nosotros somos parte de un relato, bueno, ¿cuál es el relato, ¿no? Del que Sí, sí. nosotros ¿Qué estamos somos, contando? No sé. claro, somos parte, ¿no? De un relato que va en esta dirección o un relato que va en esta otra dirección. Entonces está muy bueno. Ujú. Bueno, tenemos una última pregunta. La última pregunta para mí es imposible. Yo juego a cada inicio y cada fin de formación a hacerle esta pregunta a los alumnos. Eh, Me fascina el nivel de inocencia con el que la responden al inicio de las formaciones y el nivel de conflicto que se le genera al final. La pregunta es, ¿qué es el yoga? No sé si vos, creo que lo estuviste haciendo, pero no sé si tenés alguna especie de síntesis sobre...
que es... No, no, una síntesis no. Lo que sí, yo diría, bueno, ¿para quién? ¿En qué texto? ¿No? ¿Qué es el Ujú, yoga para Patanjali? ¿Qué es el yoga en Bhagavad Gita? ¿Qué es el yoga en Hatha Yoga Pradipika? Y ver eso, ¿no? Y entonces uno ve que, bueno, hay como un montón de estrellas en un cielo oscuro. Y después nosotros intentamos hacer como una constelación con esas estrellas y encontrar un sentido eh, que tiene que ver con ese relato. Decir, bueno, ¿cómo se pasó de esto a esto, de esto a esto? Eh, entonces, esa es un poco la mirada que hace el historiador, ¿no? Dice, bueno, en este texto de yoga tales cosas, en este otro texto tales otras cosas, y trata de establecer también un recorrido en esa pluralidad. A veces ese recorrido se puede hacer porque hay conexiones, a veces son tradiciones paralelas que no estuvieron en contacto, entonces no hay no hay un recorrido, digamos. ujú. Entonces, mi respuesta a qué es el yoga es, bueno, ¿en dónde? ¿Para quién? Podemos hablar del yoga para Patanjali, del yoga en Bhagavad Gita, del yoga Hatha Yoga Pradipika, del yoga en distintos textos. Eh, y eso en todo caso nos lleva a la pregunta, bueno, pero si yo estoy haciendo una formación en yoga, ¿sí? Esa ¿Qué estoy formación haciendo? en yoga, ¿de qué yoga es? ¿Del yoga de Patanjali, del yoga de Bhagavad Gita, del yoga de Hatha Yoga Pradipika? Claro. Bueno, ese es el, digamos, el desafío de este yoga del siglo XXI, ¿no? Que es yoga en singular, ¿no? Eh, y también es el desafío de los profes de yoga que dan una formación. O sea, Ujú, pertenecen a una tradición, por lo menos en el sentido de adherir a una tradición, no si son claro. iniciados. O sea, uno Sí, como sí, sí, profe, total. dentro de esa dentro de esa multiplicidad de estrellas, ¿no? Satélite de qué sistema es. Y ahí tiene que haber una elección. Entonces, por ahí es más, bueno, una línea más, no sé, tántrica, o de una línea más, eh, menos tántrica, o más Vaishnava, o más Shaiva. Y bueno, y esas líneas están, digamos, también. O sea, uno puede pertenecer a la línea Krishnamacharya, ¿sí? Algunos de sus discípulos, o Shivananda y otros de sus discípulos, ¿sí? O, bueno, a otras tradiciones eh, mm, que no son básicamente esas dos que tanta difusión tuvieron en Occidente. Sí, Y Shivananda está más ligado a la tradición Shaiva y Krishnamacharya a el mundo Vaishnava, ¿no? Entonces, bueno, eso también detrás hay un Vedanta monista o no dualista, por un lado, un Vedanta con un no dualismo más cualificado, por otro lado. Y bueno, si uno va estudiando un poquito, remontándose en esa tradición, va a ver, bueno, cómo esa tradición a la que uno adhiere comprende al yoga, cuál es la finalidad del yoga para eh, Krishnamacharya o para alguno de sus discípulos o para Shivananda o sus discípulos. eh, sí. Incluso al hacer esa reconstrucción, ver si uno sigue adhiriendo a eso que pensaba que claro, adhería, ¿no? Como también. A mí eso siempre me resulta muy interesante, como, bueno, a ver qué hay detrás de esto. ¿Estoy realmente de acuerdo con esto? O sea, ¿estoy en consonancia con las ideas de este linaje al que supuestamente pertenezco por haber tomado clases? Como una cosa así. Siento que es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Como, a ver, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo siento que muchas veces em, los linajes no necesariamente develan a sus participantes cuál es su posición filosófica de forma clara. Eh, hay frases, ¿no? Propias de cada escuela y demás, que si uno rasca un poco, puede llegar a entender a qué adhieren o a qué tradición filosófica pertenecen.
pero no necesariamente los alumnos comprenden esto, ¿no? Digo, yo siempre pienso en frases como, eh, yo no soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mis pensamientos, como que son frases que muchos practicantes por ahí pueden repetir, pero no sé si necesariamente eso se traduce en entender a qué se está adhiriendo filosóficamente al repetir eso. Eh, y así otras, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante hacer este camino de eh, entender eh, a qué se está adhiriendo cuando uno adhiere a algo. Y este segundo paso de ver si sigue adhiriendo o no, eh, o por ahí simplemente por curiosidad. Claro, y también hay como niveles de adherencia, por decirlo así, ¿no? Y Sí, no necesariamente esos niveles, sí, no total. necesariamente hay que tener como una mirada de que, bueno, cuanto más profundo, mejor, ¿no? O a veces uno adhiere a las prácticas y a los resultados que las prácticas tienen uno, pero después no comulga, por decirlo así, con aspectos más filosóficos, como que, bueno, no tiene necesidad de entrar en contacto con eso. En otros Total. casos sí, por ahí la persona adhiere a las prácticas y a los resultados que esas prácticas tienen y además adhiere a ciertos postulados o consideraciones filosóficas. Bueno, cada cual, eh, ¿no? Elige. Volviendo a esta posmodernidad de la que vos hablabas, bueno, cada cual customiza, por decirlo así, eh, la, la- su práctica en alguna medida y, y bueno, y hace lo que puede. Lo Y que bueno, puede. Sí, sí. en este contexto, eh, no, me parece que tener una mirada purista o jugadora es estar fuera de contexto, digamos. Eh, creo que además, ¿quién somos nosotros, ¿no? Como si nosotros fuéramos Patanjali, que le vamos a decir a... Entonces, Eh. Sí, eh, sí, o como si el camino terminara en encontrarte en el cielo con Patanjali, que Patanjali claro, discrimine a ver si hiciste bien su recorrido de 8 pasos o no, para ver si te liberas, si permite que te disocies de Prakriti. claro. Sería gracioso, ¿no? Sí. Mm. Entonces eso es muy interesante y creo que las formaciones de yoga tienen un gran desafío, ¿no? Porque son como una ventana, decir, bueno, hay un universo, ¿no? Y esto es una ventana y una serie de herramientas para mirar más allá de esa ventana. Después, una vez que termina, no sé, estas 200 300 horas, bueno, uno puede Los mirar libres. solo por la ventana o puede mirar en grupo por la ventana o atravesar la ventana y ver qué pasa, pero eh, bueno, lo que creo por eso digo, o sea, es un desafío en las formaciones de yoga brindar esas herramientas y- o para que los alumnos puedan tener elementos para hacer algo que les resulte positivo con todo esto. Sí, bueno, o sea, vuelvo un poco a lo que empecé. Gracias nuevamente por haber escrito lo que escribiste. Yo creo que ese libro es una gran ayuda eh, eh, para el navegante, ¿no? Ver la constelación y ver para dónde ir. Sirve un poco de orientación en esta cosa de una constelación de estrellas muy disímiles, poco claras y que, bueno, hacen difícil la navegación. Eh, así que gracias, aclara mucho el panorama, definitivamente. Bueno, buenísimo, buenísimo, nos pone muy contentos. El libro recibió un premio
la Convención Internacional de Scholars sobre Asia, justamente como herramienta de enseñanza, digamos. Ujú. Entonces, si cumple con ese objetivo, nosotros nos ponemos sumamente contentos. Justo también ocurrió que al poco tiempo de que salió, vino la pandemia, entonces se entorpeció la cuestión de bueno, de la reedición fuera de México, porque hoy por hoy se está editando solamente en México, pero bueno, creemos que va a salir una segunda edición del libro y veremos de que se edite por fuera de México en toda América Latina y Genial, bueno, y que sea más accesible para todos. sí, buenísimo. Bueno, Ahí y voy a estaremos pasar, apoyando. si me permitís, voy a pasar un chivo, porque me Sí, puse en la de hecho te remera. iba a decir, son las 19:20, yo vengo mirando la hora, sí, se ve al revés en Instagram, pero es la hora del autobombo, así que contanos cómo podemos estudiar con vos. Bueno, en mi Instagram es Espacio Vidia, ¿sí? Seguramente si están participando en este vivo, debe aparecer por algún lado, o bueno, lo buscan Espacio Vidia, ¿sí? Todo junto, Espacio Vidia. Y les quería mostrar la remera, esta remera me la regaló Edwin Bryant, ¿sí? Dice, no tengan miedo del sánscrito, y bueno, me la puse especialmente porque ahora en abril comenzamos una nueva edición del curso introductorio de sánscrito. Es un curso que está estructurado en 4 módulos de 7 semanas cada uno. Y bueno, creo que es muy bueno para los practicantes de yoga que hagan al menos el primer módulo, porque en este primer módulo nosotros abordamos bueno, las características, digamos, más generales de la lengua, pero también el sistema de escritura de Banagari y el sistema de transliteración del Devanagari. Entonces, si uno se dedica al yoga constantemente, está en contacto con términos sánscritos, que esos términos sánscritos pueden estar escritos en Devanagari o en transliteración, entonces está bueno que uno pueda leer, entender aquello que está leyendo. Después, claro, como cualquier lengua, uno se puede pasar toda la vida estudiando la lengua o no, ¿sí? Eh, pero tener la base bueno, de saber conocer por lo menos los rudimentos del sistema de Banagari y de la transliteración es muy, muy útil para todos. Eso lo vemos en el primer módulo. Luego en el segundo, tercer y cuarto módulo avanzamos con, bueno, con cuestiones de la lengua. Luego tenemos también un taller de lectura, que los días miércoles también, para los que terminan el curso y quieren seguir leyendo textos en sánscrito, nos juntamos a leer textos, leímos pasajes de Bhagavad Gita, ahora estamos leyendo un pasaje de Mahabharata dedicado al yoga, leímos toda una parte del Hatha Yoga Pradipika, leímos la Katha Upanishad, unos pasajes de la Katha Upanishad, distintos textos siempre ligados al yoga. Entonces, bueno, es muy lindo también aprender sánscrito porque nos permite abordar las Ah, fuentes en lengua original. Eh, Así que eso es muy interesante. Y después, bueno, a lo largo del año también voy a brindar talleres, así que si están conectados en Instagram, van a poder, digamos, enterarse de cuándo son esos talleres y de las distintas actividades. genial. Bueno, gracias infinitas y eternas, como la verdad de los textos, por haberte sumado a esto. Ojalá encontremos alguna otra situación donde podamos repetir, porque es muy placentero conversar con alguien que sabe. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, nos estaremos viendo eh, próximamente. Voy a Bueno, anunciar que vamos a tener otros encuentros así. Las semanas siguientes vamos a conversar con otras personas. Eh, no voy a decir con quiénes. Así mantengo la incertidumbre. Bueno, bueno, gracias, gracias a vos, Ariel. Camila. Gracias a vos, gracias a todos y a todas las que estuvieron y los que Sí. estuvieron presentes en el Zoom, en el vivo de Instagram.
a quienes van a ver este vivo luego en diferido. grabado. Muchas gracias por su atención, por sus sonrisas, los veo acá y las veo acá sonriendo en Instagram, en el Zoom, es muy lindo. Y bueno, que disfruten y aprovechen de esta oportunidad de estudiar yoga con Camila y que, bueno, sea muy fructífero para todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos.